levanta el sol, la lluvia cae sobre la tierra. Que eres fiel veo en tu creación, cenizas cambias con belleza. Pones aceite de gran gozo en mí, llenas mi alma de alabanza. Soy como un árbol plantado para ti, mi devoción, mi corazón, mi devoción es solo para ti. Mi devoción, mi corazón, mi devoción es solo para ti. Continuamos con nuestra clase, hermanas, y empezamos en la página 9. Déjenme darles la bienvenida a los hermanos que nos escuchan. Estamos hoy, vamos a estudiar el día 3 de la semana 2 de este estudio llamado Conociendo a Dios. Y estamos muy agradecidos del Señor por permitirnos estar nuevamente juntos. Hay en opresión, ¿verdad? En otros ministerios, yo tengo la oportunidad de ir al ministerio de la cárcel de mujeres los días sábados, y nomás para darles una idea, ¿no? El mundo se opone al evangelio, se opone al avance de la palabra. Han habido cambios y limitaciones. Antes pues, se podía predicar desde dentro del, ellos le llaman un módulo, ¿verdad? Hay como unas 200 mujeres en cada módulo, 2 pisos en sus cuartos, ¿verdad? Y las dejan salir para que coman o para que jueguen en las mesas que hay ahí, y dejaban predicar ahí con un parlante. Pero por quejas, hay gente que no quiere oír y se ha molestado de que le molesta que se esté predicando ahí. Entonces han limitado que ya no se puede predicar ahí, solamente afuera, que es a donde está como las canchas de básquet, y eso causa conflicto de horarios, porque hay ministerio en inglés, ministerio en español, y pensando, ¿no? El mundo rechaza, ¿verdad? Hay gente que no quiere oír y no quiere que los otros oigan tampoco, ¿verdad? Pero le damos gracias al Señor que aquí todavía tenemos libertad, ¿verdad? Tenemos bendición, se abren las puertas para que podamos reunirnos con libertad, sin opresión, a escuchar la palabra. Y yo les animo, los que escuchan por YouTube, por Facebook, aprovechen, porque llegará el tiempo en que sí se limite y sea más difícil. Hay hermanos que son perseguidos en otras partes del mundo, que tienen que reunirse en oculto, ¿verdad? Porque son perseguidos, son asesinados por la palabra. Y qué bendición, nosotros tenemos libertad. Aprovechemos las bendiciones que tenemos, valorémosla, ¿verdad? Atesorémosla, porque puede llegar el tiempo que se limite, ¿verdad? Y a veces nos lamentamos por los que son perseguidos, pero a veces ahí es donde se define la fe. Ahí es donde verdaderamente en ese sedazo de persecución salen los que son verdaderamente hijos de Dios, los que los siguen de todo corazón, sea cual sea la circunstancia. Así que damos gracias al Señor, porque aún a través de las pruebas Él se glorifica. Él las usa para moldarnos y hacernos crecer en sus caminos. Así que vamos a orar para darle gracias al Señor por esta gran bendición que tenemos. Amado Padre, Señor, bendecimos su nombre. Señor, tú eres el mismo de ayer, de hoy, y lo serás para siempre, Señor. Grande, poderoso guerrero, victorioso, Señor, tu palabra nos describe cuando tú vengas, Señor. Tendrás escrito un nombre en tu muslo, Rey de reyes y Señor de señores, Señor. No hay nadie como tú. La batalla ya está ganada, Señor. Tú eres vencedor, Padre. Pero hasta que tú vengas, Señor, seguimos en este caminar de lucha, Señor, de pruebas, Señor. Pero levantamos la bandera en alto, Señor, que tú eres victorioso, Señor. Gracias por este privilegio de estar juntas, de alcanzar a personas por los medios de la tecnología, Señor. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias, porque tuyo es el reino, la gloria, el poder, el imperio, por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, antes de empezar la clase de ahora, quería hacer
una aclaración. Y aquí, para los que tienen sus hojitas en la página 9, la pueden también hacer download, imprimir desde las páginas de Facebook. Dice, antes de meditar en lo que nos impide acercarnos y conocer a Dios, ese va a ser nuestro tema. ¿Qué nos impide acercarnos y conocer a Dios? Antes de meditar en eso, es imperativo, es súper necesario que hagamos una aclaración extremadamente importante. Varios o casi todos los versículos a los que hicimos referencia la semana pasada fueron escritos y dirigidos exclusivamente para los creyentes en Jesús o para su pueblo específicamente. Por ejemplo, la semana pasada el primer versículo que usamos está en Santiago, que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, ¿verdad? Y da la idea de como que obviamente tenemos que hacer algo, acercarnos, limpiar nuestras manos, purificar nuestros corazones, pero pensemos que esas referencias eran escritas a personas que ya tenían a Jesús en su corazón, a creyentes, a personas que habían entendido que Jesús es el único Salvador y el único Señor. Era exclusivamente algo escrito para cristianos. Ahora, es importante hacer la distinción, porque de otra manera vamos a interpretar como que si un no creyente puede acercarse a Dios por sus propios méritos y esfuerzos. Y esa fue la pregunta que surgió en el tiempo de nuestro compañerismo después de la clase, ¿verdad? Entonces tienen que hacer algo. Tenemos los inconversos, cuando uno no conoce a Dios, tiene que hacer algo para poder acercarse a Dios. Tenemos que limpiarnos. Y mucha gente tiene esa lucha, ¿verdad? Dice, yo no puedo acercarme porque yo soy muy pecador, tengo muchas complicaciones en mi vida. No, algún día cuando me limpie llegaré. Y eso es imposible. Humanamente no podemos limpiarnos, no podemos cambiar. Humanamente no. El ser humano está muerto espiritualmente. Y miren lo que dice aquí. La Biblia es muy clara en explicar que hay dos tipos de personas en la humanidad: los que son hechos hijos de Dios y los que son enemigos de Dios. Todos en algún momento fuimos enemigos y extraños de Dios, pero en Jesús tenemos perdón de la paga o el castigo del pecado, somos librados del poder del pecado y algún día de la presencia también del pecado. Esto es importante entender. Es el proceso de salvación, más bien la salvación es un proceso, eso es lo que quería decir. El Señor, cuando nosotros lo reconocemos como Salvador, único Señor, Él nos libra inmediatamente de la pena, de la paga, del castigo del pecado. En el momento que uno reconoce su sacrificio como el medio que Dios usó para redimirnos, para comprarnos, inmediatamente en ese momento uno es librado de la condenación, del infierno, del castigo del pecado. Sin embargo, el caminar del creyente es un diario luchar contra el poder del pecado. Eso es lo que se llama santificación. Nosotros, a medida que nos entregamos al Señor en obediencia, en consagración, el poder del pecado va perdiendo su fuerza, ¿verdad? Vamos ganando terreno, el Señor va ganando terreno en nuestra vida a medida que nos entregamos a Él. Y algún día, no muy lejano, cuando el Señor venga o nos llame a su presencia, seremos libres de la presencia del pecado. Acuérdense que el poder del pecado, ¿qué es? La carne. La carne es lo que le da poder a nuestra naturaleza pecaminosa. Y algún día vamos a ser libres de este cuerpo contaminado, este cuerpo de pecado, y entonces tendremos el cuerpo glorificado como el Señor Jesús y seremos libres de la presencia del pecado. Entonces, cuando hablamos de cómo acercarnos a Dios, la única manera de acercarse a Dios es a través de Jesús. Para que Él nos dé ese poder, su presencia, su Espíritu Santo es el que nos ayuda a vencer. Ahora,
el que no tiene a Jesús como su único Salvador y Señor, no puede acercarse a Dios. Puede tratar con sus esfuerzos, méritos, ser una buena persona, pero el Padre rechaza cualquier esfuerzo humano que no tenga a Jesús. Si venimos ante el Padre y le decimos, Señor, reconozco que tú mandaste a tu único Hijo, ¿verdad? Lo acepto, es mi único medio de salvación. El Padre ve a su Hijo, y entonces nos acepta y nos da de su Espíritu para que podamos ser suyos. Dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Es una aceptación de parte del Padre. Y quería leer varios versículos, y esto es antes de la clase, porque quiero aclarar que si uno no tiene al Señor Jesús, tiene que venir a Jesús para poder acercarse al Padre, ¿verdad? No necesitamos ser perfectos, nunca lo podremos ser. Jesús nos acepta tal y como somos. Hay un himno hermoso que dice, tal como soy de pecador, sin más, nada que ofrecer, nada de esperanza más que tu amor. Así vengo a ti, ¿verdad? Así me entrego a ti. Y el Señor Jesús nos acepta, siendo Dios, se hizo hombre para que podamos poder relacionarse con nosotros. Dios Padre no nos pudiera aceptar porque somos pecadores y Él es perfecto. Sus ojos son muy puros para ver el pecado, pero se ofrece para podernos dar una oportunidad. Entonces, podemos venir a Jesús tal como somos, de pecadores, para que Él nos lleve a su Padre, ya justificados, ya perdonados. Y vamos a ver rápidamente unos versículos que confirman esto. En Romanos capítulo 3, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo hace una pregunta. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Todos hemos ofendido a Dios, aunque sea un solo pecado, no nos hace dignos de estar en la presencia de Dios, porque estamos contaminados, ¿verdad? Hay una ilustración muy interesante que si en estos calores, si yo les doy un vaso de agua helada, bien rica, ¿verdad? Pero ustedes me ven que le pongo una gotita de veneno, una nomás, veneno, ¿se la tomaría? ¿Verdad que no? ¿Verdad? Pero yo les puedo decir, pero es una gotita nomás. No, porque una gotita tiene poder para destruir mi vida, ¿verdad? Y ha contaminado todo el vaso. Ahora, ¿puedo venir yo y echarle más agua? Y decirle, ya le eché más agua, ya se diluyó, ¿verdad? Aquí está. ¿Se lo tomaría? No, porque sigue ahí la presencia de esa gotita de veneno. Igual es el pecado. Puede que alguien diga, sí, yo soy mejor que, yo no he matado a yo no he adulterado, pero todos alguna vez hemos mentido. Todos alguna vez, y dice el Señor, el estándar de Dios es mucho más alto que el nuestro. Nosotros pensamos que si no lo hacemos físicamente no lo hemos cometido, pero decía el Señor, oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que si os enojáis contra tu hermano, eres culpable de juicio. ¿Quién de nosotros no se ha enojado contra algún familiar? Todos nosotros. Ninguno no se ha enojado, todos nos hemos enojado y somos culpables delante de Dios. Porque es un problema del corazón, no es tanto el hecho de matar a alguien, de asesinar a alguien, sino es el corazón, es engañoso. Sería capaz, yo les comentaba de lo de la cárcel, hay muchas mujeres en la cárcel que dicen, yo no sé cómo llegó a ese momento, o sea, a veces un momento de ira, un mal golpe, un empujón, causó una calamidad. ¿Pero por qué? Porque el corazón es una línea bien fina. A veces nosotros decimos, yo no sería capaz de matar a nadie, yo no sería capaz, pero nuestro corazón es engañoso. A veces las circunstancias, si las circunstancias fueran apropiadas o nos dan una razón, solo Dios sabe.
Por eso dice Dios, una gotita, un pecado de mal pensamiento, una inclinación pecaminosa es suficiente para apartarnos de la presencia de Dios. No hay justo ni aún uno, ¿verdad? Todos hemos ofendido al Señor, desde la persona más buena que podamos imaginarnos dentro de nuestro estándar, a la persona más mala que nosotros podamos haber conocido. Todos hemos ofendido a Dios. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, ¿verdad? Y Eva, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Verdad? A veces le echamos la culpa a Adán y a Eva, decimos, el día que los vea en el cielo les voy a ir a reclamar, ¿verdad? Que por culpa de ellos estamos como estamos. Pero no, dice la Escritura que todos hemos pecado en el momento que hemos tenido la oportunidad, y por tanto la muerte pasa a todos los seres humanos porque es consecuencia del pecado. Romanos 5:1 y 2, aquí viene el trabajo del Señor Jesús. Dice, justificados, en otras palabras, declarados justos, declarados perfectos, sin mancha, somos declarados así por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy claras las Escrituras. Somos considerados perfectos, perdonados, justificados por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a este regalo, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Versículo 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Ven qué hermoso el trabajo del Señor? Nos perdona, nos limpia, nos justifica, nos declara justos, perfectos y nos reconcilia con su Padre, ¿verdad? Jesús. Romanos 6, del 11 al 14 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, ¿verdad? Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿verdad? Bajo el regalo de Dios en Jesús. Es muy importante, aquí está el proceso de santidad, de desprendimiento del poder del pecado, ¿verdad? No nos sometamos a él, dice, no sean instrumentos de obediencia al pecado, sino más bien instrumentos de justicia, ¿verdad? Pero importante, como dice el versículo 10, porque antes éramos enemigos, ¿verdad? Pero ahora dice, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora estamos vivos para con Dios en Cristo Jesús. Versículo 11, Señor nuestro. Así que no debemos de dejar que el pecado se enseñoree de nosotros. Y ahí es donde entran los versículos de la semana pasada. Cuando uno limpia sus manos, espiritualmente hablando, su corazón, es el deseo de no dejar que el pecado se enseñoree de nosotros, no darle rienda suelta, porque ya no tiene poder sobre nosotros. Obviamente el enemigo va a querer usar todos los medios para tratar de esclavizarnos, pero ya no tiene poder sobre nosotros gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro. Colosenses 1, 21 y 22 sigue aclarando nuestra situación sin Jesús y dice,
y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Como en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Aquí viene lo que se conoce como la propiciación. Es una palabra técnica de lo que hizo el Señor Jesús en la cruz. Él nos reconcilia, pero ¿por qué? Mucha gente puede decir, ¿por qué los cristianos o los creyentes siempre dicen que solo Jesús? ¿Por qué solo Jesús? Bueno, hemos dicho que todos somos pecadores, ¿verdad? Hemos ofendido a Dios de alguna manera, en pensamiento, en acción, en intención, motivación, de diferentes maneras. De tal manera que no podíamos pagar una deuda que teníamos delante del Padre. No lo podíamos, no éramos dignos. Y el Señor Jesús, siendo perfecto, caminó una vida justa, perfecta, santa delante de Dios, cumplió todos los mandamientos de Dios, los pudo satisfacer. Entonces, Él se presenta como un pago perfecto, digno de Dios Padre. Y por eso el Señor Jehová, Dios, lo acepta a Él, porque es el perfecto sacrificio, el Cordero de Dios, ¿verdad? Que quita el pecado del mundo. Y eso es lo que dice aquí. Antes éramos extraños y enemigos en nuestra mente, con nuestras acciones, pero el Señor en su cuerpo, ¿verdad? Dios encarnado, en su cuerpo de carne, dice, por medio de la muerte, nos presenta santos, nos justifica, y la palabra propiciación, a eso iba, quiere decir cobertura, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes del Arca del Pacto? En el Antiguo Testamento tenía dos querubines que estaban viendo así la tapa. La tapa se la llamaba la propiciación, era la cobertura, no nos dejaba ver la presencia de Dios, ¿verdad? Y Jesús, el sumo sacerdote, ponía sangre de un cordero en esa tapa, en la propiciación que los ángeles, los querubines estaban viendo. Jesús es nuestra propiciación, Él es la cobertura, que Él cubre nuestro pecado, cubre nuestra iniquidad, todas las ofensas las cubre para que Dios Padre lo vea a Él, vea la tapa, ¿verdad?, de la sangre, del sacrificio de Jesús, y no nos vea a nosotros. Entonces, Colosenses dice, el Señor, Él es la reconciliación, que en su cuerpo de carne, ¿verdad?, por medio de la muerte nos puede presentar delante de Dios, porque nos cubre, y Dios Padre lo ve a Él, ¿verdad?, y nos podemos acercar con esa cobertura de la presencia de Dios en nuestras vidas, desde para presentarnos santos, apartados de Él, suyos, y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Que este es un misterio, que Dios nos vea a nosotros perfectos, no es por nuestros méritos, es porque lo vea Jesús, ¿verdad? Así que algún día, cuando nos presentemos delante de su presencia, nuestra meta es que Él vea a Jesús, que no nos vea a nosotros. Y cuando vea a su Hijo, nos acoge y nos dice bienvenidos. Ahora ya no eres enemigo en tu mente, eres mío, ¿verdad? Has sido separado para la gloria del Señor. Efesios 4, 17 y 24 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos,
y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Ese es el proceso que Dios nos anima a tener de desprendimiento del viejo hombre para poder tener un acercamiento a Él, conocerlo cada día más. Es un proceso, ¿verdad? No podemos decir, oh, yo completamente conozco a Dios, llegué a cada día. Dice que el Señor ha empezado una obra en nosotros que la va a terminar hasta el día de Cristo. Cuando el Señor venga, ahí se va a acabar la labor del Señor en nuestra vida de hacernos como Él, ¿verdad? Porque algún día vamos a ser como Él completamente, ¿verdad? El último versículo, Romanos 8, 1 al 8, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es lo importante. Yo creo que el término cristiano ya se debiera de evitar, porque todo el mundo se dice ser cristiano. Hasta el diablo se dice ser cristiano. Todos, crean en Jesús o no, se llaman cristianos, porque dicen no soy judío o no soy musulmán, yo soy cristiano. Pero estar en Cristo es lo que debemos de añorar y proseguir y perseguir. Aquí dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. La pregunta es, ¿estás en Cristo? No me digas yo soy cristiano. Estás en Jesús, confiando solo en Él para tu salvación, adorándolo como tu Rey y tu dueño. ¿Estás en Cristo? Es la pregunta. Los que están en Cristo no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está el proceso. Nos libra de la condenación, nos libra del poder del pecado y nos librará algún día de la presencia cuando vivamos eternamente con Él, la presencia del pecado y de la muerte. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. O sea, lo que cumplió Jesús, toda la ley, todos los mandamientos los cumplió Él, para que ese cumplimiento sea efectivo en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Yo sé que esto ha sido casi como otra clase, pero es importante entender, si queremos conocer a Dios, tenemos que venir a Jesús. Si ya estamos en Jesús, tenemos que vivir en el Espíritu, y ahí viene en la limpieza, en la santificación, la separación para Dios, que es una lucha diaria. Nadie puede decir, yo ya hace 20 años acepté a Jesús, ya soy santo, ahí se acabó el proceso. No, es algo de todos los días, que no andar, no satisfacer los deseos de la carne, sino andar en el Espíritu, ¿verdad? Y de esa manera encontramos que la solución para los dos grupos, tanto para los que no conocen a Jesús como para los que conocemos al Señor, la solución para acercarnos y conocer más a Dios es venir a Jesús todos los días. Venir al Señor, al único Salvador y al único Señor, rendidos, humillados, dejando que Él crezca en nosotros y nosotros menguemos, como Juan hizo, ¿verdad? Tengo que menguar para que Él crezca, ¿verdad? Dejar que el poder transformador de la vida de Cristo en nosotros sea evidente por nuestra manera de vivir. Así que eso quería decir, porque no quería dejar en el aire la idea de que tenemos que hacer algo, esforzarnos sin Jesús para poder conocer a Dios.
Si queremos conocer a Dios, si queremos acercarnos a Dios, tenemos que venir a Jesús para que Él haga la obra en nuestra vida.